Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre argumentación. Para hacer referencia a este tema, vamos a centrarnos en la función apelativa del lenguaje. Esta función trata de persuadir, modificar la opinión del otro, trata de convencerlo de mis propias ideas. Argumentamos en nuestra vida cotidiana, cuando, por ejemplo, nosotros damos una opinión fundamentada sobre algo. Me invitan al cine, no tengo ganas de ir y fundamento por qué no quiero ir al cine. Quizás porque estoy cansada, quizás porque no tengo dinero, quizás no me interesa la cartelera del cine. Pero también hay otro tipo de texto argumentativo, que es el texto más académico, que se utiliza tanto en la oralidad como en la escritura. En la oralidad a través de los debates, por ejemplo, esos debates políticos que estamos viendo permanentemente en televisión, o también a través de los textos argumentativos escritos, como por ejemplo las cartas de lectores, las editoriales, las críticas de cine o temas de interés, que son polémicos, porque justamente el texto argumentativo invita a confrontar con el otro, a tratar de convencerlo, y se trata de buscar temas que inviten al debate, por ejemplo, el aborto, la violencia de género, las adicciones, la eutanasia, el alcoholismo y los jóvenes. Son temas preocupantes y que invitan a la confrontación de ideas. La carta de lectores, ¿cuándo es argumentativa? Cuando, por ejemplo, en un barrio hay un problema y los vecinos se reúnen y escriben al director del diario para exponer ese problema que existe y necesitan una urgente solución, sea por las basuras en el barrio, la falta de iluminación, la violencia cotidiana. Las editoriales las encontramos en los diarios y son temas de interés que surgen cotidianamente y que el diario se explaya, invita a la reflexión. Críticas de cine y espectáculos, sea también de música, son gente especializada de los diarios que van a observar la película y que argumentan a favor o en contra de ella. Pasa lo mismo con un tipo de recital, con algún encuentro o festival, invitan a que vayamos a ver ese espectáculo o que no, y dan argumentos sólidos que fundamentan sus opiniones. Temas de interés polémico, por ejemplo, como ya decía anteriormente, invitan a debatir sobre cuestiones de la actualidad. Estos textos académicos tienen un formato, tienen una estructura que debe respetarse. Comenzamos con la primera parte, que es la presentación del tema. Generalmente, cuando hablamos de presentación o también hablamos de introducción, lo que estamos haciendo es preparando el terreno para una segunda parte, que es la fundamental, que es la tesis. Todo texto argumentativo tiene una tesis, que es la opinión que trata de sostenerse a lo largo de todo ese texto. Si, por ejemplo, queremos hablar sobre el alcoholismo y los jóvenes, puedo empezar el texto presentando las siguientes ideas. Es preocupante ver a los jóvenes a la salida de los boliches en un estado de ebriedad que los lleva a situaciones extremas como comas alcohólicos, violencias, etc. Pero la tesis u opinión es ¿qué quiero demostrar yo con este texto argumentativo? ¿O qué quiere demostrar el diario o el grupo de gente que hacen este texto? Y es la opinión, por ejemplo, que el gobierno debería tomar cartas en el asunto, que urgen medidas tremendamente necesarias para combatir el tema de las adicciones y el alcohol en los jóvenes. Ahora, si esta tesis no está fundamentada con argumentos propiamente dichos, esta tesis se cae. Si yo digo, por ejemplo, que no quiero ir al cine y no doy fundamentaciones,
Eso no es un texto argumentativo. Si yo digo que el gobierno debe tomar medidas con respecto al alcohol y los jóvenes y me preguntan por qué digo eso y no fundamento mi idea, esto se cae la tesis y no resulta un texto argumentativo. Los argumentos son las fundamentaciones de mis ideas o de las ideas del grupo que va a debatir. Estos argumentos son los por qué. Son los por qué. Esto es fundamental para que el texto tenga valor. Ahora, dentro de estos argumentos yo puedo utilizar lo que se llaman las estrategias argumentativas. ¿Qué son las estrategias argumentativas? Son una serie de recursos que nos permiten fundamentar nuestras ideas. Hay varias, vamos a citar a algunas. Una de ellas es la cita de autoridad. Si estoy fundamentando sobre el alcoholismo y los jóvenes, posiblemente recurra a algún especialista, puede ser en el hospital, que reciba a los jóvenes en estado de ebriedad, un médico los fines de semana, y que haga una reflexión sobre el tema. Eso es una cita de autoridad. Si quiero quizás reflexionar sobre las enfermedades del corazón, vaya a la Fundación Favaloro y dialogue con alguno de los médicos y ponga una cita de autoridad, las palabras textuales, entre comillas, del profesional a cargo. Otro de los recursos argumentativos o estrategias argumentativas es el ejemplo, que este no necesita explicación, utilizar ejemplos como para ilustrar el argumento. Otro de los recursos argumentativos es la utilización de porcentajes y estadísticas. Esto da veracidad al texto y además me permite comprobar cuántos jóvenes, por ejemplo, los fines de semana entran a un hospital público con algún coma alcohólico o qué accidentes de tránsito se producen con jóvenes alcoholizados los días, por ejemplo, jueves, viernes, sábado. Otro de los recursos también muy utilizados es la analogía, que consiste en comparar situaciones parecidas. En Santa Fe, en los fines de semana, hay a lo mejor 3 o 4 muertes productos de accidentes con jóvenes en estado de ebriedad. Y lo mismo puede suceder en Rosario, en Córdoba o en Buenos Aires. La analogía es una especie de comparación. Y también otro recurso muy utilizado es la causa-consecuencia, que en el caso del alcoholismo estaría dado por analizar qué causas llevan o qué motivos llevan a los jóvenes a alcoholizarse de tal manera que pierden el sentido los fines de semana. Pueden ser causas familiares, puede ser el grupo de amigos que influye, la falta de control de los padres a la hora de la salida de sus hijos. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Y bueno, todo lo que sucede y vemos a diario, violencia callejera, a lo mejor podría ser el tema del coma alcohólico, la internación, la muerte por accidente, sea de la persona que está ebria o sea de otras personas víctimas de este joven en estado de ebriedad. Toda argumentación, además de estas estrategias, termina con una conclusión. La conclusión es fundamental porque puede retomar la tesis. Si estamos hablando de los jóvenes y el alcohol, posiblemente la conclusión sea retomar esa tesis de que el gobierno tiene que hacer algo con respecto a este tema, y en esa conclusión puedo dar alguna luz de esperanza al tema, o puedo expresar alguna conclusión personal que invite a que estas autoridades reflexionen sobre el tema. Estos pasos de la argumentación son fundamentales para tenerlos en cuenta y poder hacer un texto argumentativo
como realmente debe ser. Bueno, así finalizaría esta primera clase de argumentación. No es fácil argumentar. Muchas veces emitimos opiniones, pero no tenemos los recursos suficientes como para fundamentar nuestras ideas. Es cuestión de empezar a ensayar de a poco, paso a paso, y de poder lograr textos argumentativos que nos van a permitir defendernos no solo en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida cotidiana.